Vamos con este otro ejercicio de un examen de dibujo técnico del año 92. Aquí tenéis la fecha. Y como veis, este sería la segunda parte, la segunda hoja de un examen, los ejercicios 3 y 4. Y veréis que esto no es moco de pavo precisamente. Son unos señores ejercicios bastante potentes. Aunque el primero, bueno, no entraña demasiada dificultad si nosotros nos sabemos manejar de un modo bastante claro con la sección principal, la llamada sección principal. El primer ejercicio es un ejercicio de el sistema diédrico. Le podemos llamar clásico, lo podemos llamar clásico si tenemos en cuenta lo que hoy por hoy se suele enseñar en bachillerato. En aquella época teníamos el sistema diédrico y el sistema diédrico directo, también llamado diédrico sin línea de tierra. Bien, en este ejercicio número 3 nos dan la diagonal principal de un hexaedro y hay que dibujarlo, hay que hacer sus proyecciones diédricas. Y dice, de manera que quede perpendicular al plano H. Y nos dan estos puntos C y E, que aunque el enunciado no lo dice, pero sospechamos que son los extremos de esa diagonal principal. Bueno, si yo tengo un cubo en esa posición, la diagonal principal va a ser esta, ¿vale? La que viene desde ahí arriba hasta ahí abajo. Y el modo que yo tengo de conocer la medida, o mejor dicho, más que de conocer, de interrelacionar esa medida con otras medidas del cubo, es mediante la llamada sección principal. La sección principal es un rectángulo que está compuesto de lado del hexaedro, diagonal de cara, diagonal principal. Luego, si trazas perpendiculares desde estos dos vértices, va a ocurrir que la diagonal principal se divide en tres partes iguales, no como me ha quedado a mí, y esta medida de aquí va a ser el radio del hexágono en el que se va a ver en la proyección horizontal, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo nosotros podríamos resolver este ejercicio, y creo que el mejor modo de resolverlo es empleando la homotecia. Vamos a ver esto cómo sería. Me voy a dibujar media cara de un cubo cualquiera, de tal modo que yo tenga la relación entre el lado y la diagonal de cara de un cubo cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la diagonal de cara y ese sería el cubo. Y bueno, pues voy a dibujarme ahí lo que sería la sección principal de este cubo cualquiera que yo he puesto ahí y que por supuesto no va a medir lo mismo que el que estoy buscando, pero me va a venir bien para encontrar la solución. Esta sería esa sección principal de este cubo con una medida cualquiera. Y esta sería la diagonal principal de ese cubo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para conocer todos esos datos? Pues simplemente voy a coger la medida de esta diagonal principal, la medida que va de E' hasta C', la voy a poner sobre la otra, y como os digo, utilizando una homotecia, voy a proyectar los elementos de esa sección principal, utilizando como centro de homotecia este punto. Este es el lado que se corresponde con esta diagonal de cara, pero este será el lado del cubo que yo voy a trazar, y esta va a ser la diagonal de cara de ese cubo que voy a trazar. Pero eso no es lo que más me importa, porque yo aquí abajo voy a necesitar el radio
el radio de ese hexágono en el que se va a ver, o como, mejor dicho, cómo se va a ver ese hexaedro. Y para yo tener el radio de ese hexágono, lo que voy a obtener es estas perpendiculares desde los vértices del rectángulo hasta la diagonal principal de la sección principal. Y esas dos medidas, que deben ser iguales, va a ser el radio de ese hexágono que tengo aquí abajo. Y después estas tres partes iguales en que se me ha dividido la diagonal principal van a ser las alturas que van a coger los otros 4 vértices que me van a quedar en esta parte media. Bueno, vamos a ir paso a paso. Me cojo este radio, pinchando en el centro, he cogido este radio. Esta medida que hemos dicho que hemos trazado teniendo la perpendicular desde un vértice del rectángulo a la diagonal principal. Y como en el ejercicio no nos dicen la posición, no dice nada, dice dado a la diagonal principal allá las proyecciones diédricas del hexaedro, de manera que dicha diagonal quede perpendicular al plano horizontal de proyección. Pero no nos dicen qué orientación tiene que tener el hexaedro aquí abajo. Por lo tanto, me voy a coger una orientación que quede un poquito oblicua para que me quede más bonito el hexaedro. Porque si empiezo a poner aquí el primer vértice, me va a quedar una cosa un poquito sosa, ¿no? Queda más chulo si lo pongo con un cierto giro. Va a quedar más chulo la proyección vertical. Y entonces cuando yo tengo ya situados esos 6 vértices, yo puedo ir ya al resultado. Como ya alguna vez hemos comentado, el contorno de una figura que no tenga interacción con un plano que lo corte ni nada de eso, el contorno de una figura siempre es visto. Por lo tanto, este contorno del hexágono es visto. Y luego vamos a llevar pues uno sí y uno no al centro, formando, ahora probablemente si alguno no había visto el cubo, ahora ya sí lo habrá visto. Ahí tenemos el cubo visto desde arriba, y una sí y una no van a ser ocultas. Vamos a ponerle nombre a estos vértices, ¿vale? Digamos que este sea el A minúscula, B minúscula, el C ya lo tenemos aquí, y este será el D minúscula con respecto a esa cara. Seguimos con el, si este es el E, vamos a llamarle por ejemplo a este F, a este G, y ya solamente me queda el vértice H. ¿Qué altura alcanzan esos vértices A, B, F, G, H, D? Pues van a estar a esta altura. Unos a 1/3 y otros a 2/3. Puedo dividir esta altura en 3 partes iguales, sería una posibilidad. Otra posibilidad es, como ya las tengo aquí, cuando he trazado esas perpendiculares, pongo 1/3 aquí, otro tercio aquí, y veis que el otro tercio queda perfectamente. Así que me trazo esos niveles. Voy a hacerlo con la grande, porque ahora voy a ir un poquito rápido. Voy a acelerar un poquito, porque ya esto está casi, como quien dice, todo el pescado vendido. Por este punto, línea horizontal. Por este punto, línea horizontal. Y ahora, los vértices hasta donde llegan las líneas vistas son los de arriba. El G, el B y el D. Esos, como son vistos, llegan hasta, por así decirlo, la segunda planta. Y los vértices, vale, se me ha movido la escuadra de cartabón. Ahí está. Los vértices hasta donde llegan las aristas ocultas
se quedan en la primera planta. De tal modo que ya le podemos ir poniendo el nombre a los puntos. Este será A', el B' será este, el C' ya lo tenemos, que es este de aquí arriba, el D' es este, el F' es este, el G' es este otro y el H' es este. De tal modo que la figura quedará del siguiente modo. Ya sabéis que los contornos aparentes, por cierto, en diédrico el paralelismo se mantiene, por lo tanto, bueno, no voy a acelerar, porque hemos dicho que vamos a fijarnos primero en el contorno aparente. Por lo tanto, todo esto será visto. Fijaros que ya estoy con el lápiz 2B. No es normal que se utilice el 2B en el dibujo técnico, pero como aquí con la cámara que tengo tiene una sensibilidad regulinchi, pues me viene bien que sea más oscuro para que vosotros lo veáis. Entonces, hemos dicho que el contorno siempre es visto. Y ahora, ¿qué vértices me falta por tener unidos? Pues el B y el H. Entonces yo me fijo. Esto ya os he dicho más de una vez que esto tiene poca ciencia y mucho arte, pero sí hay alguna que otra, algún que otro truco que podemos medio emplear. Y el truco que podemos emplear es este. Me fijo en la proyección horizontal, vértice más hacia la izquierda, vértice más hacia la derecha. Los que quedan aquí detrás serían el D ya está en el contorno aparente. El H, pues el H, hasta el H llegarán aristas ocultas. Esa es una pequeña regla que podemos hacer. El H va con el D, oculta, porque ya os he dicho que las que llegan hasta este vértice que está detrás van a ser todos ocultos. Eso sí, esta D, que también está detrás, llegan hasta ella las que son ocultas, pero estas dos pertenecen al contorno aparente. Por eso, en cierto modo, pues queda liberada de ese problema. Y con respecto a las que están delante, pues tenemos A y G, por las que llegan hasta B y F, van a ser aristas vistas. Al F llega llega la arista que van a G y a B. Bueno, pues esta es vista. Perdón, esta. Que además veis que es paralela, porque el paralelismo en diédrico se mantiene, y entonces todas estas aristas, estas cuatro aristas, esta que es oculta y esta otra, van a ser paralelas. Lo mismo que las que sean estas. La que llega, la B va unido con C, con A y con F. Bueno, pues esta es vista y esta otra también es vista. Bueno, y con esto quedaría resuelto este ejercicio, que veis que no tiene mucha dificultad si nosotros entendemos primero lo que es la sección principal y luego sabemos aprovecharnos de la homotecia. Esto de hablar y hacer ejercicios, estos ejercicios que ya sabéis que me han aparecido en una carpeta de mi padre, son ejercicios de los años 90 y que estoy haciendo en parte para explicaros cómo se hacen, pero también en parte muchos de vosotros sabréis cómo se hacen estos ejercicios, también para que veamos cómo se ha perdido el nivel en el sistema educativo, cómo se ha aflojado. Y eso no significa que el sistema educativo ahora sea mejor que antes, ni muchísimo menos. Ni significa que el sistema educativo sea más accesible ahora que antes, ni mucho menos. Porque el alumnado es el mismo, ¿eh? Antes había también dieces. Y hoy en día pues hay mucho aprobado, pero mucho aprobado que no tiene valor. Así que yo soy partidario de que las cosas tengan su valor. Y bueno, tengo mi opinión sobre el actual sistema educativo, que no, quizás no sea este el sitio donde expresarla, pero sí mostraros cómo se ha aflojado y que ese afloje no ha sido beneficioso para el alumno.
También deciros que, bueno, hago estos ejercicios hablando mucho, quizás demasiado, y quien mucho habla, mucho se equivoca. Si veis que cometo algún error en los ejercicios o si veis que hay algo que os ha quedado un poquito opaco, aunque estos ejercicios no tienen la función de ser tutoriales, pero por favor en los comentarios, por supuesto, podéis plantearme cualquier tipo de duda o pregunta.